Hola, buenos días, qué gusto verlas. La verdad es que ya quería este momento, se me hizo eterna la espera. Dios en todas estas semanas nos trajo, pero pum, 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 muchas cosas. Gracias a Dios ya estamos de regreso. Y bueno, vamos a empezar con la enseñanza. La enseñanza de esta mañana se llama La sabiduría en la oración. Este tema ya lo di alguna vez en Perote, pero Dios puso en mi corazón volverlo a dar. Y es un tema en donde me gusta como profundizar mucho acerca de la sabiduría, de lo que dice Dios de la sabiduría. Entonces, acompáñame a tu Biblia, a Proverbios 3:13. Vamos para allá, Proverbios 3:13 para saber lo que dice Dios acerca de la sabiduría. Y dice así, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. O sea, bienaventurado el hombre que encuentra, que tiene sabiduría. 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas. O sea, una persona que alcanza sabiduría tiene lo mejor que puede tener. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra por la sabiduría. Dice el 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, a los que toman de la sabiduría. Y bienaventurados son los que la retienen. Yo quiero que tú empieces a dimensionar lo que para Dios es la sabiduría. Qué tan importante es que tú y yo seamos mujeres con sabiduría. Y la Biblia dice, no la sabiduría de este mundo que perece, sino la sabiduría de Dios. Y vamos a ir desmenuzando esto. Dice en el versículo 3, bienaventurado el hombre que halla, es decir, que encuentra la sabiduría, porque la sabiduría hay que buscarla. La sabiduría no llega de la noche a la mañana, sino tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que encontrar la sabiduría para que entonces tengamos sabiduría. Entonces, el que dice ahí, el que la haya, porque hay que buscar la sabiduría. Entonces, la sabiduría es la capacidad o habilidad para entender, para discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso es la sabiduría. Lo voy a volver a repetir. La sabiduría es la capacidad o la habilidad para entender, para discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esto es la sabiduría, la capacidad para saber aplicar el conocimiento de la Biblia. Esto es la sabiduría, la capacidad para saber aplicar el conocimiento de la Biblia. Entonces, cuando tú y yo alcanzamos este nivel de sabiduría, de qué hacer, de cómo hacerlo y de cuándo hacerlo, y de tener este discernimiento para saber cuándo tomar decisiones, cuándo parar, cuándo hablar, cuándo me callo, cuando digo tomo una decisión importante, cómo puedo tomar una decisión importante, a discernir los tiempos de Dios, cuando algo es de Dios, cuando algo no es de Dios. Cuando nosotros alcanzamos esta capacidad, entonces nos podremos llamar sabias, que tenemos sabiduría. Si no pongo en práctica el conocimiento de la Biblia, no voy a tener sabiduría. O sea, si tú y yo no ponemos en práctica lo que dice este libro, nunca vamos a alcanzar sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene de este precioso libro. Si yo no pongo en práctica el conocimiento de la Biblia, entonces no voy a tener sabiduría. Por ejemplo, yo no voy a poder perdonar a mis enemigos. Yo no voy a poder bendecir a los que me maldicen.
yo no voy a poder tomar decisiones correctas, o a lo mejor solamente me voy a dejar llevar por las emociones, me voy a dejar llevar por lo que yo siento en ese momento y no voy a tener sabiduría, no voy a estar pegada a su palabra y no voy a tener ese discernimiento de parte de Dios para aún saber cuando algo es de Dios y cuando algo no viene de Dios, aunque todo parezca que es de Dios, pero no todo es de Dios. Entonces tú y yo tenemos que tener una sabiduría, de verdad que Dios nos ponga bien pilas en cuanto a esto, y por eso es algo que tú tienes que buscar. Tú tienes que buscar la sabiduría. No solamente tienes que esperarte, llorar y hazme sabia, sino tenemos que buscar la sabiduría. ¿Cómo? A través de la palabra, poniéndola en práctica. Entonces, cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra, entonces nos vamos haciendo cada vez más sabias. Entonces, ¿qué nos da la sabiduría? La sabiduría nos las da la Biblia. La sabiduría nos las da la Biblia a través del Espíritu Santo. Así es como tú y yo nos vamos volviendo sabias. La sabiduría, escucha esto, la sabiduría no es amontonar el conocimiento. Eso no es ser sabio, que yo tengo un montón de conocimiento, pero no lo pongo por obra. Entonces no somos sabias. Solamente hemos apilado el conocimiento en nuestra cabeza, pero no tenemos sabiduría. Entonces, para Dios la sabiduría es la capacidad también para solucionar problemas. ¿Qué tan hábil eres tú para solucionar problemas? ¿Qué tan hábil eres tú para tomar decisiones en medio de una temporada difícil? ¿Qué tan hábil eres o qué tan madura eres para poder tomar decisiones de la manera en como Dios espera? ¿Cómo es como Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones? Entonces, es la capacidad para solucionar problemas, como por ejemplo, cómo educar a nuestros hijos, cómo ser una buena esposa, cómo tener una buena relación con mis compañeros de trabajo, cómo ser una buena amiga, cómo ser una mujer sujeta al marido, cómo llevar a cabo un ministerio. Todas estas cosas, estas maneras de cómo solucionamos los problemas, es también la parte de nuestra sabiduría. Si a lo mejor tú has tomado puras malas decisiones en tu vida, es porque te ha faltado meter la Biblia en cada una de esas decisiones, porque la sabiduría nos las da la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, hay mucha gente que piensa que porque ya tiene 20 años en Cristo, ya es sabia, o porque ya tiene, no sé, porque ya hizo un instituto bíblico, entonces ya puede ser pastor, o porque ya tiene, no sé, ya tiene experiencia predicando, entonces ya tiene la sabiduría. Y sabes, eso no es verdad. La única manera en que tú y yo vamos a poder tener sabiduría es si aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, porque de lengua me como un taco. O sea, Dios sabe cómo vivimos, Dios sabe, para él no le es desconocido. Entonces, de lengua podemos decir que sí, que Dios es nuestro centro, que Dios es nuestro todo, que Dios es mi Dios, mi Señor, mi amo, mi Rey. Pero cuando tengo que poner en práctica la Biblia, entonces me olvido de todas estas cosas. Entonces, no estamos siendo sabias, estamos todavía quizá viviendo bajo nuestra carne, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras leyes, lo que yo supongo que es lo correcto, pero dejo a un lado a Dios y entonces no somos sabias. Para que tú y yo seamos sabias es que cada decisión que tomemos tiene que estar involucrado Dios. Entonces nos vamos volviendo cada vez más sabias. También tenerle miedo a Dios te aleja de Dios. No hablo, mira qué dice Job 28:28. Vamos para Job 28:28. Job 28:28 dice así. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, el temor a Dios
es lo que nos da sabiduría. El temor de tomar malas decisiones, el temor de no hacer lo que Dios quiere que yo haga, el temor de que yo esté actuando bajo mi carne, el temor de que no esté viviendo en fe, el temor de que no esté poniendo por obra su palabra. Eso es lo que nos hace sabias, porque tenerle miedo a Dios nos aleja de Dios, que es algo muy diferente. Tenerle miedo a Dios nos aparta de Dios, pero el tener temor de Dios, eso me va a acercar a Él. Cómo yo voy a poder estar sujeta a mi marido, o cómo yo voy a dar una buena crianza a mis hijos, o cómo yo voy a hacer crecer un negocio, o cómo yo voy a tomar decisiones cuando está la situación difícil en casa, qué tengo que hacer. Todas estas cosas es lo que hace que tú y yo vayamos adquiriendo sabiduría. Por eso es que Dios de repente nos pone en aprietos, nos pone para tomar decisiones difíciles, nos pone en situaciones complejas que no sabemos qué decisión tomar. Dios lo permite para que entonces tú y yo desarrollemos la sabiduría, que es buscar el consejo de Dios, porque yo busco el consejo de Dios, yo busco hacer lo que Dios quiere que yo haga y lo pongo en práctica y entonces voy adquiriendo la sabiduría. También en la vida se van a presentar muchas circunstancias donde vamos a reconocer nuestra incapacidad para tomar decisiones, nuestra incapacidad para decirle a Dios, Señor, yo no sé qué debo de hacer en este momento, yo no sé qué decisión tomar, yo no sé si está bien dejar mi trabajo, buscar otro, yo no sé si está bien casarme con esta persona, yo no sé si está bien divorciarme, yo no sé si está bien comprar esta casa, de cerrar mi negocio. O sea, hay tantas cosas en la vida que se nos van presentando para que tú y yo desarrollemos la sabiduría. Entonces, en la Biblia están todos los consejos que tú y yo necesitamos para poder tener y alcanzar sabiduría. Aún la voluntad de Dios, fíjate, me encanta esto de Dios, porque aún la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios permite que tú hagas cosas y Dios da la dirección para que tú hagas cosas. Porque muchas veces yo he oído, es que si no era la voluntad de Dios, Dios no hubiera permitido, no sé, que me casara con ese hombre que me pega ahora. Pero es que a lo mejor tuviste en un principio como señales que no era la persona y aún así tú decidiste casarte con esa persona y Dios lo va a permitir porque su voluntad es permisiva y es directiva. Entonces Dios va a permitir que tú tomes esas decisiones y también Dios quiere direccionarte en las decisiones que tú tienes que tomar. Entonces, lo ideal con Dios es que tú y yo tomemos decisiones de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está aquí escrito, porque cuando tú y yo tomamos decisiones de acuerdo a su palabra, difícilmente vamos a cometer errores, difícilmente vamos a estar en posiciones donde no sepamos si fue lo correcto, si fue lo mejor, difícilmente porque vamos a tener por respaldo a Dios. Entonces Dios va a permitir que hagas cosas aunque no sea su voluntad, porque su voluntad es permisiva y es directiva. Y nosotros estamos aprendiendo algo, que no todas las puertas que se abren son de Dios y no todas las puertas que se abren las tengo que cruzar porque yo necesito saber que todas las puertas que se abran tiene que ser Dios y tiene que ser Dios sabiendo, direccionándome que eso es lo que yo quiere que yo haga y entonces yo entro por esa puerta. No todas las puertas que se abren son de Dios y no todas las puertas que se abren tengo que cruzarlas. Hay cosas que de repente parece que es algo de Dios, pero si yo no oro, si yo no me pongo en oración, si no busco a Dios, si no pido consejo, si no hago y no busco realmente el consejo de Dios, entonces me puedo equivocar creyendo
que esa puerta abierta era Dios y que yo la tenía que cruzar. Y a veces ni siquiera es Dios. Entonces, para que tú seas una mujer sabia, necesitas saber que la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Entonces, cuando a veces tomamos malas decisiones, cuestionamos a Dios, pero ¿por qué Dios lo permitió? Porque su voluntad es permisiva. Porque Él no va a bajar con un rayo y te va a decir, no lo hagas, salvo que tú lo estés preguntando. Si tú estás preguntando, Señor, esto es lo correcto que tengo que hacer, esto es lo que yo debo de hacer, esto es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo, entonces Dios te va a hablar. Pero si no consideras a Dios en tus decisiones, Él va a permitir que te equivoques. Él lo va a permitir, aunque no esté bajo su voluntad. Entonces tenemos tú y yo que alcanzar sabiduría, que seamos mujeres sabias, que seamos mujeres que sabemos tomar buenas decisiones, que no cometamos errores. Y otra cosa que es importante, que aprendamos de nuestros errores. Porque de nada sirve que Dios nos muestre cosas y Dios nos diga, mira, ya te equivocaste en esto, no lo vuelvas a hacer. Y ahí va la burra al trigo, ¿no? Ahí va otra vez a cometer los mismos errores. Entonces tú y yo necesitamos tener esta sabiduría para que entonces no volvamos a cometer los errores que cometimos en alguna vez de nuestra vida. Aprende de tus errores, mi amada. Aprende de tus errores. No cometas los mismos errores. Aprende de los errores para que alcances sabiduría. Entonces, voy a hacer como una pequeña recapitulación por los que se están conectando. Estoy hablando, el tema se llama la sabiduría en la oración. Cómo tú y yo vamos a ser sabias para tomar decisiones, aún sabias para orar, aún sabias para saber qué tengo que hacer. Y yo te quiero decir rápidamente, esto ya lo estaba enseñando, que la sabiduría es la capacidad o es la habilidad para entender y discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esto es sabiduría. La capacidad o la habilidad para entender y discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Es la capacidad para saber aplicar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Es la capacidad para aplicar la Biblia en nuestra vida. Eso es la sabiduría. La sabiduría no es amontonar conocimiento. Eso no nos hace sabias. Lo que nos hace a ti y a mí sabias es que pongamos por obra su palabra. Entonces, hay mucho que tenemos que aplicar cada día en nuestra vida de la palabra de Dios. Y yo les decía que a veces Dios permite que pasemos por cosas difíciles, decisiones difíciles de tomar, porque quiere que alcancemos sabiduría, pero necesitamos aplicar la Biblia en cada una de estas problemas, dificultades, decisiones difíciles que tenemos que tomar, aplicar la Biblia para que entonces alcancemos más sabiduría. Si nosotros hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto sin considerar a Dios, no nos volvemos sabias. Por eso necesitamos aplicar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Mira, acompáñame a Primera de Reyes 3:1. Primera de Reyes 3:1. Vamos para allá. Primera de Reyes 3:1. Y dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Dice, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Fíjate, Salomón dice la Biblia que ha sido el hombre más rico de todos los tiempos. Salomón tenía la sabiduría
para construir el templo. Tenía o el oro, mira, ni Bill Gates ni Slim tienen el dinero que Salomón tuvo. Ninguno de ellos. Dice la Biblia que es el hombre más rico de todos los tiempos. Pero mira, vamos ahora el versículo 5 de ahí, de Primera de Reyes, vamos al versículo 5 3 5 y dice, y se le apareció Jehová a Salomón. Se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Su mecha, imagínate que se te aparezca un día Dios y te diga, pide lo que tú quieras que yo te dé. Pide lo que tú quieras para que yo haga por ti. El versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo, escucha esto, abre tus ojotes, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, escucha, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Fíjate esto, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Me impacta esto, me impacta. Mira, vamos a regresarnos al versículo 5 y vamos a ir desglosando un poquito esto. Dice el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón. Fíjate, se le apareció. ¿A cuántos de nosotros se nos ha aparecido Dios? ¿Cómo se nos aparece Dios cuando abrimos la Biblia? Se nos aparece Dios. Ahí está Dios hablándonos. Esa es la manera en cómo Dios nos está hablando. Cada vez que tú y yo abrimos la palabra. Dice el versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate que Dios te esté preguntando en este momento, pide lo que tú quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirías a Dios?
Señor, que siempre tenga yo comida. Señor, no sé qué le pediríamos a Dios como mamás, no, no lo sé, como mujeres, no lo sé qué es lo que tú le pedirías a Dios, pero tú imagínate que el Dios que creó los cielos y la tierra te dice en esta hora, pídeme lo que tú quieras. Dios te dará todo lo que tú pidas cuando pidas con sabiduría. Dios te va a dar todo lo que tú pidas si lo pides con sabiduría. Entonces, como lo acabamos de leer, Salomón no pidió ni riquezas, no pidió largura de días, no pidió la cabeza de sus enemigos. Salomón pidió que le diera discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo y poder gobernar así el pueblo de Dios. Eso fue lo que Salomón pidió. Entonces, él pidió conforme a la voluntad de Dios, por eso le fue hecho. Por eso Dios se lo dio. Porque ¿qué nos motiva a orar? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos motiva a orar? Que el Dios que creó los cielos y la tierra, que el Dios que creó todo lo que está aquí, nos escucha. Eso es lo que a ti y a mí nos motiva a orar. Que al Dios al que le pedimos es un Dios generoso. Es un Dios que no se queda con nada. Es un Dios generoso que ama responder las peticiones de sus hijos. Mira, Efesios 3:20. Acompáñame a Efesios 3:20, que dice la Biblia acerca de esto. Efesios 3:20 dice así. Dice, y aquel, hablando de Jesús, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, mucho más abundante. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, porque tenemos un Dios que es generoso, un Dios que no se queda con nada, un Dios que le agrada que tú y yo nos acerquemos a Él. Dice la Biblia que tenemos que acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos ya el acceso al Padre, entonces no hay nada que nos pueda separar, porque el poder de Dios, ¿sabes? El poder de Dios está dentro de ti. El poder de Dios, el denuedo, el poder está dentro de ti a través del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Y entonces a través de eso, tú vas a poder orar y Dios, si tú oras con sabiduría, Dios va a traer respuesta a tus oraciones, porque el poder de Dios está dentro de ti. Y si tú caminas con Él y si tú caminas en sabiduría, todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar. Si tú pides conforme a lo que está aquí escrito, si tú pides con un corazón manso, humilde, con un corazón entendido, si tú te acercas a Él con un corazón así, entonces todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar. ¿No dice así la Biblia? Mira, Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye. Él nos oye. Todo lo que tú pidas conforme a su voluntad, Él te va a oír. Por eso es que tú y yo tenemos que estar seguras, convencidas que lo que yo estoy pidiendo en oración es la voluntad de Dios, que lo que yo estoy pidiéndole a Él es lo que Él quiere que yo esté orando. Porque a veces hacemos oraciones de Señor, por ejemplo, quítame mi enfermedad. Ya desde que estás diciendo mi enfermedad, ya hay como que ya la oración ya va sin fe.
O sea, tú y yo tenemos que levantarnos, pararnos en fe, declarar, profetizar la palabra sobre nuestra vida, pedir conforme a su voluntad para que sean oraciones con sabiduría, para que entonces Él conteste. Dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No te da gusto saber que nuestro Padre nos oye? Dios nos oye, Dios te oye, Dios te escucha, Dios quiere responder tu oración. Y esta es la confianza, dice, y esta es la confianza que tenemos. Mira, si tú no tienes la confianza de que Dios te lo va a dar, mejor no ores. Si tú no tienes la confianza de que este Dios que creó los cielos y la tierra va a traer respuesta, entonces mejor no ores, porque entonces no tienes la confianza. Tú debes de acercarte a Él, acercarte a Él con esta certeza, con esta confianza de que Dios te oye, de que Dios te escucha y a su tiempo Él traerá respuesta. Si tú y yo estamos orando con fe. Entonces, que pedimos conforme a su voluntad. Si tú y yo pedimos conforme a su voluntad, Señor, dame lo que tú me quieras dar. Señor, ayúdame que viva bajo tu voluntad. Señor, si esta es tu voluntad, que yo deje este trabajo. Si esta es tu voluntad, que yo me case con esta persona. Si esta es tu voluntad, dame un nuevo trabajo. Si tú quieres, ¿te acuerdas cómo oraba Jesús en el huerto de Getsemaní? Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que eso haga, eso se haga. Así es la manera sabia en como tú y yo tenemos que orar. Señor, si tú quieres. Haz esto conmigo. Señor, si tú quieres, sana a mi hijo. Señor, si tú quieres, trae este nuevo renuevo a mi vida. Señor, si tú quieres, cambia mi vida, cambia mi marido, cambia mis hijos. Trae abre una puerta de bendición sobre mi vida. Y cuando tú y yo oramos conforme a su voluntad, creyendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Acuérdate que dice Jeremías 29:11. Los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y de paz para darte el fruto que tú esperas, porque Dios es un Dios benigno, Dios es un Dios bueno, que se complace en bendecir a sus hijos. Entonces, cuando tú te acercas con esa confianza hacia Él, entonces créeme que va a venir la respuesta y tu corazón va a descansar en decir, Señor, yo sé que veré la respuesta en esta situación. Yo sé que tú traerás un cambio a mi vida. Yo sé que tú abrirás puertas y caminos que no hay. Yo sé que tú hablarás a mi corazón. Yo sé que tú ablandarás el corazón de mi marido. Yo sé que sanarás mis heridas. Yo sé que me quitarás la amargura, la depresión, la tristeza. Y entonces, de esta manera estamos orando con sabiduría. Dice aquí en Primera de Reyes 3:5, vamos otra vez para allá, para Primera de Reyes 3:5, esto que es, Salomón le pidió a Dios. Dice, le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué Dios le concedió lo que Salomón pidió? ¿Por qué se lo concedió? Porque pidió no para él, pidió para los demás, pidió para que él pudiera gobernar bien el pueblo, no pidió riquezas. Tú imagínate si aquí hubiera un hombre conectado, a lo mejor pediría 7 mujeres. A lo mejor pediría, no sé, una chica de 20 años, de 90, 60, revienta. A lo mejor pidieras riquezas, o a lo mejor, y entonces habría motivos equivocados en la oración. Nosotras por eso tenemos que pedir conforme a su voluntad. Mira, el Salmo 112, vamos para el Salmo 112.
Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjate, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. O sea, cuando tú y yo aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, entonces tenemos la seguridad de que aún nuestra descendencia va a estar guardada y va a ser poderosa. Va a ser poderosa en esta tierra. Dios va a cumplir su palabra, aunque muchos ahora no estén en el Señor, es una promesa de Dios. Dios va a cumplir su palabra, aunque a lo mejor tus hijos no estén en el Señor, Dios lo va a cumplir. Aunque a lo mejor tu esposo todavía no conozca del Señor, Dios lo va a cumplir porque Él no falta a su palabra. Pero si tú no eres un padre que es fiel a Dios, que camina en santidad, esas promesas no se van a cumplir por cuanto no tienes la sabiduría ni el temor de Dios en tu vida. Tú y yo por eso necesitamos ser de esos padres que en todo tiempo estamos orando y estamos intercediendo por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra casa, por tu ministerio, por todo lo que Dios te ha entregado. Tenemos que estar orando y tenemos que estar cubriendo. Y aún hay maneras de orar. Imagínate que estemos orando, Señor, ya no aguanto a este hombre, ya llévatelo. O sea, sería una oración demasiado fuera de contexto, sin sabiduría. Tenemos que orar bajo la voluntad de Dios. Señor, cambia el corazón de mi marido, cambia el corazón de mis hijos. Padre, que ellos tengan un encuentro contigo, que ellos te conozcan. Si tienes un hijo rebelde, Señor, que mi hijo te conozca, Señor, que él doble su rodilla. Señor, tú dijiste que mi casa y yo te íbamos a servir y yo quiero ver cumplida esa promesa. Y entonces tú estás orando la palabra. Cada vez que tú oras la Biblia, hay certeza de que estás orando sabiduría. Cada vez que tú oras la palabra, hay certeza de que tú estás orando de manera sabia. Hay un poder en tu boca para bendecir o para maldecir. Y con palabra, la palabra que tú sueltas, esto alcanza a tus hijos. Tú no puedes maldecir a tus hijos, ni se te ocurra maldecir a tus hijos, porque esto alcanza sus vidas. Siempre que de tu boca salga palabra de bendición, siempre que de tu boca salga palabra, aunque a lo mejor estás bien enmuinada con ellos, que no haya una palabra de maldición sobre sus vidas, que siempre salga palabra de bendición sobre de ellos. A lo mejor se equivocaron ya muchas veces, han tomado malas decisiones muchas veces, no importa, tus oraciones los vuelven a poner de pie. Tus oraciones van a hacer que ellos corrijan su camino. Tus oraciones van a hacer que ellos lleguen y otra vez al Señor. Nunca maldigas a tus hijos. Siempre diles, te va a ir bien. Yo creo en ti. Yo creo que vas a ser una buena esposa. Yo creo que vas a ser un buen esposo. Yo creo que Dios está sobre de ti y Dios va a traer cosas buenas a tu vida. Yo creo que tú vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú sueltas palabras de bendición sobre de ellos, esto los alcanza. Los padres somos este cerco espiritual. Esto ya te lo he dicho algunas veces. Exactamente, exactamente, dice Samantha que la maldición no solamente es decir, eres un maldito, sino eres un inútil, eres un tonto, eres un menso, mira, nada puedes hacer bien, nada te sale bien, tú siempre te equivocas, tú siempre cometes errores. Cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos soltando maldiciones. Y tenemos que revertir eso. Tenemos tú y yo que siempre hablar bendición sobre de ellos. Entonces, cuando tú oras y cuando tú vives la palabra de Dios, tú vas añadiendo sabiduría a tu vida. Tú vas alcanzando sabiduría a tu vida. Yo te decía al principio que la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Dios va a permitir que aún tú tomes malas decisiones.
porque su voluntad es permisiva. Dios no nos hizo títeres, Dios no nos hizo robots, Dios siempre está esperando a que tú tomes las mejores decisiones. ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones y ya no equivocarte tanto en la vida cuando tú verdaderamente involucres a Dios en cada una de las decisiones que tú tienes que tomar? Cuando tú involucras a Dios en cada una de las pequeñas y grandes decisiones que tú tienes que tomar, vas alcanzando madurez, vas alcanzando sabiduría. Y quiero terminar leyéndote ahí otra vez en Primera de Reyes 3, como dijo Salomón. Esto es lo que yo quiero que tú hoy te lleves esta mañana. Esto es lo que quiero que tú puedas visualizar esta mañana. Dice en Primera de Reyes 3, eh, mm, 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 Primera de Reyes 3:9, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, fíjate esto, entre lo bueno y lo malo. Esto es el discernimiento. El discernimiento no llega solo. El discernimiento no llega de la noche a la mañana, llega con la madurez. Cada vez que tú vas alcanzando madurez en el Señor, entonces Dios te va dando mayor discernimiento y entonces tú vas a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Acuérdate que estamos en tiempos peligrosos de apostasía, en donde la gente se está alejando del camino de Dios, en donde el pueblo de Dios ya no sabe reconocer cuando algo es de Dios y algo no es de Dios, porque se han comido todo. Porque ahora el pueblo de Dios se conforma con una capsulita chiquita y no busca las profundidades de su palabra. Entonces no han alcanzado madurez ni discernimiento. Por eso tú y yo tenemos que alcanzar este discernimiento para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces hay cristianos que a lo mejor tienen muchos años en Cristo, pero no han alcanzado madurez. Entonces no tienen esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No saben tomar decisiones conforme a lo que dice Dios. Entonces no hay sabiduría en su vida y por eso van de error tras error, llevando una vida cristiana de derrota. Cuando tú empiezas a involucrar a Dios y a tomar decisiones en Dios y a tomar decisiones con Cristo, tu vida deja de estar en derrota. Y dice la Biblia, y vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque hemos incluido al que sabe darnos las respuestas. Hemos incluido al que nos dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, para que entonces nosotros tengamos la paz de que estamos tomando las mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y te voy a decir algo, no te apresures a tomar decisiones. No es como que ya tengo que tomar una decisión, ya. No, con Dios siempre hay calma. Con Dios siempre tienes que esperar. No, yo soy apresurada y yo quiero tomar decisiones así. Personalmente a mí me gustaría tomar decisiones así, pero de verdad aprendí a la mala que así no son las cosas, que tengo que aprender a esperar a que Dios dé el banderazo y diga, sí, es por aquí o es por allá, o detente, no es el tiempo, ya es el tiempo, espera, y eso me libra de cometer muchos errores en mi vida. Y entonces me va añadiendo sabiduría a Dios, el esperar. El decir, voy a esperar, Dios, y espero a que tú traigas la respuesta. Entonces, yo voy alcanzando más sabiduría. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias, amado Jesús, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú siempre quieres hablarnos, instruirnos. Gracias, Dios, porque aquí están tus hijas, Señor. Aquí están ellas que están buscándote, que están buscando tu rostro, buscando tu consejo. Te pido, Jesús, que tú añadas sabiduría a nuestra vida.
Señor, que cada una de nosotras aprendamos a tomar decisiones conforme a tu voluntad, no conforme a lo que yo creo que está bien, sino lo que tú quieres para mi vida, como tú quieras y cuando tú quieras, Señor. Te pido, precioso Dios, que nos ayudes a cada una de nosotras a tomar mejores decisiones y a saber orar con sabiduría, a pedirte conforme a tu voluntad. Gracias, precioso Dios, porque sé que tú vas a hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.